Eh, también Mr. Cantu o Cantu, no sé, y el pastor Daniel también nos preguntaba sobre el diezmo, sobre las ofrendas y sobre la actualidad o no sobre el diezmo. Y le fui a conversar con algunos amigos míos que viven en América Latina y ellos me habían dicho que es un asunto que se considera muy polémico. Les comento que acá en Brasil es un asunto que ya fue muy polémico a muchos años atrás. Hoy no hay tanta polémica en eso, hay un consenso, o sea, hay algunas líneas cristianas que creen que el diezmo es actual, otros no creen que el diezmo es actual, pero es una discusión que ya fue pacificada, por así decirlo. Vamos a empezar por lo más importante. Voy a afirmarte y voy a no probar, pero vamos a trabajar en la Biblia, el concepto sobre el diezmo o no diezmo. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, hay cosas que tienen que quedar muy claras, clarificadas. El diezmo no salva absolutamente a nadie. El diezmo no te trae la salvación. El diezmo no redime tus pecados. El diezmo no te da ningún tipo de ventaja o proximidad con Dios. El diezmo no te da ningún tipo de chancela, de marcación diferente. El diezmo no salva a nadie. Incluso, escuche lo que voy a decir, mucha gente que no da el diezmo se va al cielo. Y mucha gente que da el diezmo no se va al cielo. Porque ir al cielo o no ir al cielo no tiene que ver con el diezmo, con lo que tú contribuyes, y sí con la sangre que te redime, que te lava, que te limpia, y con la fe en Jesús. ¿Qué necesito para ser salvo? Para ir al cielo, para que mi vida sea transformada. Necesito creer que Jesucristo es mi único y suficiente Salvador. Amén. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, bíblicamente, la salvación viene de Dios. La salvación está en nuestro Dios. La salvación es un hecho ejecutado por Jesucristo en la cruz, y Él nos redimió, que quiere decir nos compró. El Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros nos va a santificar, que quiere decir nos va a separar. El fruto del Espíritu nos da amor, alegría, dominio propio, longanimidad. Todo eso son cosas que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. El diezmo no interfiere en tu salvación. Específico eso, no existe en la Biblia entera. Ya vamos a hablar de Malaquías, espera ahí. No existe en la Biblia entera ningún versículo, ningún pasaje que dice que si no das el diezmo, te vas al infierno. Ningún pasaje de la Biblia, no hay nada en la Biblia entera que diga que quien da el diezmo se va al cielo más rápido, o de alguna manera primero, en el primer vagón del tren celestial. El diezmo no tiene nada que ver, ni conexión alguna con la salvación. Entonces, estando claro eso, estando clarificado eso, vamos a, bueno, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Eh? Vamos a trabajar lo que la Biblia dice sobre el diezmo. Eh, la primera citación de la Biblia sobre el diezmo está en el Antiguo Testamento. A ver, acompáñame. Vamos a empezar a leer Génesis capítulo 14. Por favor, toma tu Biblia y vamos a ver la primera mención sobre el diezmo, la primera aparición en la Biblia Sagrada sobre la expresión y el hecho de dar el diezmo de alguien para alguien. Bueno, estamos entonces en Génesis 14. Vamos a ver, Génesis 14. Y el versículo, Génesis 14 y el versículo 17. Bueno, para que voy a hacer un contexto. Abraham tenía un sobrino que se llamaba Lot. Y cuando sale de Ur de los Caldeos,
Dios le dice, sal de tus parientes y ven a una tierra que te mostraré. Y Abraham trae a su sobrino Lot. O sea, no estaba muy bien, no estaba necesariamente en los planes originales. Trae a Lot, su sobrino. Ellos adquieren bastante bienes en la región donde están instalados, ya en Canaán, en la tierra prometida. Y los pastores, los empleados de Lot y de Abraham empiezan a pelear entre ellos. Y ahí que surge una situación difícil. Entonces Abraham le dice a Lot, vamos a hacer lo siguiente, porque somos parientes, para que no discutamos, para donde tú te vayas. Si tú te vas para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para el norte, yo me voy para el sur. O sea, vamos a separar, vamos a dividir para que podamos vivir en paz y no peleemos más. Eso es un contexto histórico para que entiendas lo que vamos a leer ahora. Lot va y mira un lugar que es fértil, es un lugar muy bueno, es un lugar donde posiblemente sus bienes iban a multiplicarse y él va para un lado, Abraham se va para el otro. Lot se va a vivir en Sodoma. En Sodoma, estamos Sodoma y Gomorra, era una región fértil, muy abundante de recursos y está Lot ahí. Hay una guerra entre tribus y reyes locales, de la guerra de los 5 reyes contra los 4, y Lot es tomado como en cautiverio, o sea, es preso como preso de guerra. Y en eso Abraham queda sabiendo, le llega la información, él toma sus 318 siervos, que es casi como un ejército de 318 personas, va, vence la guerra, rescata a su sobrino Lot y pasa lo que vamos a leer ahora. Vamos a ver. Entonces, Génesis 14 y 17. Dice así, cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer, estamos en capítulo 14 de Génesis, versículo 17. Cuando Abraham luchó, ganó, estaba volviendo. Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma, donde él vivía, salió a su encuentro en el valle de Sabe, es decir, en el valle del rey. Versículo 18, es importante. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. El sentido de comunión, pan y vino. Una cosa importante ahora, estamos en el Antiguo Testamento, estamos en Abraham, que es el primer patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, que después se llama Israel. No había los levitas, no había absolutamente nada. Estábamos iniciando, no había un pueblo judío, no había absolutamente nada de eso. Había apenas un hombre, Abraham, que escuchó la voz de Dios y se fue a un lugar donde Dios lo mandó, donde Dios lo envió. En ese exacto momento, cuando él gana esa guerra y está trayendo los despojos de esa guerra, encuentra al tal de Melquisedec. Y fíjate lo que pasa. Versículo 18 de nuevo. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. No existía el arca de la alianza, no existieron las 10 plagas todavía, nadie había hablado con Dios, pero ya existía un sacerdote del Dios Altísimo. Ténganlo en cuenta. No había nada de la cultura judía, no había nada de la cultura hebrea, no había nada, pero ya existía un sacerdote del Dios Altísimo que era llamado de Melquisedec. Le ofreció pan y vino. Pan y vino. Le ofrece pan y vino. ¿Se recuerdan la última cena? La última Santa Cena es pan y vino, representando el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces es algo que ya estaba en la cultura muy anterior. No era una invención moderna, era una cuestión de construcción cultural muy antigua. Le ofreció pan y vino, que culturalmente era una especie de comunión pacífica, de convivio de comunión. Pan y vino. Versículo 19. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Versículo 20. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham le dio el diezmo de todo. Pronto. O sea,
No tenemos templo, no tenemos sacerdotes, no tenemos los levitas, no había nada, ningún sistema religioso. No existía sistema religioso, no existía obligación ninguna de absolutamente nada. El rey Melquisedec, que es el rey de Salem, no llega y le dice a Abraham, me debes el diezmo, acabaste de vencer, dame el diezmo. Absolutamente nada. Él lo bendice y porque él fue bendecido, Abraham le da el diezmo de todos los despojos. Hay una mecánica acá que es importante, hay una logística importante aquí. Abraham da el diezmo de lo que él ya había recibido, de lo que él ya había ganado, de los despojos que él ya estaba en sí. O sea, Abraham no le dijo a Dios, te doy 10 y tú me devuelves 50. Abraham simplemente, él da el diezmo, un porcentaje, una parte, una parcela, un despojo de lo que él ya había recibido. Dios lo bendijo y cuando él fue bendecido, tomó parte de la bendición y bendijo a quien era representante de Dios en aquella ocasión. Perfecto. Hasta ahora no hay nadie obligado, no hay nadie amenazado, no hay nadie que, si tú no me das el diezmo, una maldición irá contra ti. Es algo automático. Entonces, Abraham da el diezmo, da una parte de lo que él ya había recibido. Perfecto. Entonces, él no dio nada por bargaña, por te doy 10 y me devuelve 100. Él da de lo que Dios ya le había dado. Él bendice al sacerdote Melquisedec de lo que Dios ya le había bendecido a Abraham. Esta es la primera vez que aparece la mención diezmo. Era común en la cultura de los pueblos semíticos, de la cultura de aquella época, cuando tú tenías alguna bendición de Dios o en la creencia de ellos, de los dioses, tú devolvías esa gracia, tú bendecías personas porque era una cosa, era un señal de Dios tuvo bondad contigo y tú tienes bondad con personas que están próximas a ti o las personas que representan a Dios. Entonces eso, antes de cualquier sistema religioso, antes de cualquier tipo de obligación porque Dios se pone malo, está triste, no existió nada de eso. La primera vez entonces que aparece el término diezmo es con Melquisedec y Abraham. ¿Perfecto? Perfecto. Vamos al Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor en Hechos, capítulo 7. Hechos. A ver, aquí. Disculpen, no es Hechos, Hebreos. Hebreos, capítulo 7. Entonces, hasta ahora, la primera vez que aparece el término diezmo es en Génesis, en el Antiguo Testamento, y ahora vamos para Hebreos. Eso es el Nuevo Testamento. ¿Mm? En el Nuevo Testamento, en el capítulo 7 y versículo 1, va a hablar de la misma acción, de la misma situación, de la misma historia. Entonces, esta situación ocurre en Génesis, a muchos años antes del escritor de los Hebreos. El escritor de los Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, otros dicen que no, eso no es en discusión hoy, eso es para una otra fecha. En Hebreos capítulo 7, versículo 1, dice así: Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y lo bendijo. Acabamos de leerlo en Génesis y ahora en Hebreos toma la misma situación, la misma cosa y va a explicar algo. Bendijo. Versículo 2. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem, esto es, rey de paz. O sea, Melquisedec es el rey de justicia o rey de Salem, que es rey de paz. Bueno, versículo 3, no tiene padre ni madre ni genealogía, no tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Fíjense
en este paralelo importante. En la cultura hebrea, los sacerdotes eran del linaje de Leví. Entonces, los descendientes de Leví, todos los hijos de Leví, hacen sus subdivisiones y su árbol genealógico, y a partir de Leví, solamente los hijos, nietos, bisnietos y todos los descendientes de Leví eran sacerdotes. Bueno, pero es que antes de Leví surge un tal de Melquisedec, que no tiene un linaje humano, no es sacerdote por derecho o porque pertenece a una familia, es sacerdote del Dios Altísimo porque Dios lo hizo así. Es de un orden diferente, no es un orden natural, de un orden de hombres, no heredado, no es una herencia. Yo soy sacerdote porque es herencia, mi familia es la familia sacerdotal. Estamos hablando de alguien que no tiene nombre ni apellido, es alguien que Dios lo levanta y lo pone como sacerdote. Es un sacerdote de un linaje diferente, es lo que dice aquí. Vamos a releer entonces capítulo 7, versículo 3. Dice así. Uh, capítulo 7, versículo. No tiene padre, ni madre, ni genealogía. Es claro que Melquisedec tuvo un padre y una madre. Lo que él está diciendo aquí, que no tiene padre del linaje sacerdotal de Leví, ni madre, o sea, ni del parte de padre, ni de parte de madre, era de una familia importante sacerdotal. No tiene comienzo ni fin. O sea, no sabemos quién fueron los padres de Melquisedec ni a dónde terminó. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios permanece como sacerdote para siempre. Versículo 4. Consideren la grandeza de este hombre. Mucha gente dice así, Melquisedec no fue un hombre de verdad, pero acá dice que es un hombre. Versículo 4. Consideren la grandeza de ese hombre a quien nada menos que el patriarca Abraham dio la 10ª parte del botín. Versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo. Voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Por qué los descendientes de Leví tienen mandato por ley el derecho de cobrar? Recuerden, ¿qué pasó en Génesis? Melquisedec no le cobró nada a Abraham. Abraham le dio de lo que él había ganado. Él fue generoso de la generosidad que recibió de la parte de Dios. Ahora está diciendo así, esta orden de hombres, de apellidos, de descendientes de Leví, tienen por ley el derecho de cobrar el diezmo o el 10%. Recuerden que cuando está empezando la idea del pueblo de Israel, salen del Egipto, los que estaban cautivos, los esclavos, y a lo largo del desierto van a surgir algunas cosas, algunas situaciones. Leví era uno de los hijos de Jacob, que después se llama Israel. Entonces Leví era uno de los hijos de Israel. Entonces los descendientes de Leví son la tribu de Leví. Perfecto. Israel y sus 12 tribus. Leví era alguien que tuvo muchos hijos y la tribu de Leví son los descendientes de él. La tribu de Leví fue elegida para ser sacerdote, para que sean sacerdotes, para que cuiden de las cosas importantes de los oficios del templo. Esa tribu o este grupo de personas no recibió herencia de tierra. Cuando entraron a tierra prometida, todas las otras tribus ganaron un pedazo de tierra, ciudades, campos, animales, pero la tribu de Leví no tuvo derecho a tierra, a poseer cosas. Por causa de esto, la función de los levitas era cuidar del templo, hacer la linaje sacerdotal, y cuando es cuidar del templo era limpiar, cargar cosas, arreglar cosas que estaban rotas, era la manutención del templo, la manutención de los sacrificios, todo estaba a cargo de los levitas. Por causa de eso, se les dio el derecho de cobrar el diezmo o la 10ª parte de todo lo que las otras tribus producían, que tenía que ver con comida, con bebidas y cosas que ellos producían. O sea, si las tribus producían animales, 10ª parte de los animales iba para mantener los levitas, porque los levitas no tuvieron herencia. Y es por exactamente esto que era una ley
de obligación. Las otras tribus de Israel tenían por obligación dar el diezmo a los levitas porque por derecho ellos no recibieron tierra. Entonces, si ellos no recibieron tierra, ellos fueron llamados apenas para servir, no tendrían tiempo de producir cosas, ni de plantar, ni de tener viñas, ni de tener ovejas, carneros, bueyes. Eso era de las otras tribus y ellos daban el diezmo para mantener a los levitas cumpliendo la función que el propio Dios les ordenó, que era el servicio del templo, el servicio de la adoración, el servicio del sacrificio de animales. Era esa la función de los levitas y por eso, supuestamente no, y por eso que era obligación de las otras tribus, de los otros hebreos, pagar el diezmo para mantener esa cosa funcionando. Inicialmente era comida, bebida y animales que ellos recibían como diezmo para mantenerse. Y es sobre eso que él dice sobre la obligación. Perfecto. Si hay alguna otra pregunta, me pasas por aquí. A ver, ¿alguien preguntó alguna cosa? No, perfecto. Sobre aquí. Perfecto. Continuamos entonces. Continuamos en Hebreos, entonces, capítulo 5, para que tomar la línea que estábamos trabajando. Ahora bien, los descendientes de Leví, entonces, Hebreos capítulo 7, versículo 5. Ahora bien, los descendientes de Leví que recibieron el sacerdocio tienen por ley el mandato de cobrar los diezmos del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos también son descendientes de Abraham. Todos son descendientes de Abraham, pero es importante recordar que la tribu de Leví no recibió por herencia tierra. Y es por eso que sus hermanos, que también son hebreos, son hijos de Abraham, son descendientes de Abraham, tenían la obligación de mantenerlos por causa de su oficio. Bueno, versículo 6. En cambio, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió los diezmos de Abraham y bendijo al que tenía las promesas. Es indiscutible que la persona que bendice es superior al que recibe la bendición. En el caso de los levitas, los diezmos los reciben hombres mortales. En el otro caso, los recibe Melquisedec, de quien se da testimonio de que vive. Hasta podría decirse que Leví, quien ahora recibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, ya que Leví estaba presente en su antepasado, Abraham, cuando Melquisedec le salió al encuentro. Eso es una discusión teológica. ¿Cómo Leví estaba ahí? Estaba porque Abraham estaba representando toda la promesa, toda la descendencia, toda la historia que Dios ya había creado, escrito y que la iba a proteger y hacer desenvolver a lo largo de los siglos. Versículo 11. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se dio la ley y la ley al pueblo, ¿qué necesidad había que más adelante surgiera otro sacerdote según el origen de Melquisedec y no según el de Aarón? Porque cuando cambia el sacerdocio, también la ley debe cambiarse. Está hablando que el sacerdote que sale del linaje de Melquisedec es el propio Jesucristo. O sea, Jesucristo es el sacerdote, Jesucristo es el cordero y Jesucristo es el altar. Jesucristo es todo y Jesucristo es de la orden de Melquisedec y no de Leví. Y es por eso que Hebreos está diciendo, cuando pensamos en descendencia de levitas y de sacerdotes, la descendencia de Leví son sacerdotes de personas mortales. Y ahora estamos hablando del sacerdote de la orden de Melquisedec, que es Jesucristo, que es una orden que permanece hasta hoy. Perfecto. Entonces, la primera vez que aparece el diezmo está antes de la ley, antes de los levitas, pero ya Abraham paga el diezmo, da el diezmo de lo que él recibió. En el Antiguo Testamento, a lo largo del Antiguo Testamento, los levitas reciben por ley
esa parte, ese quiñón, esas partes que de granos, de aceite, de bebidas, de carne, porque ellos no tenían una tierra específica para ellos, no recibieron una tierra específica para ellos. ¿Hasta ahora alguna dificultad? ¿No? Entonces el diezmo no es una cosa que solo aparece en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también aparece la palabra diezmo, que esa era la pregunta. Vamos a recordar una cosa. Oh, sí, Bueno, hay una consideración. Están preguntando si concuerdas con Malaquías 3:8. vamos a leerlo ahora. Ah, bien. Recuerden que cuando muchas de las preguntas que hicieron sobre el diezmo dijeron así, es un asunto polémico. Yo sinceramente creo que no es polémico. Es un asunto que no se piensa de la manera correcta. O sea, normalmente cuando pensamos en el diezmo, pensamos en ¿es obligatorio o no es obligatorio? Y esa no es la pregunta más importante. Porque la pregunta más importante es cuál es el sentido del diezmo, cuál es la idea del diezmo. Entonces, fíjate, primeramente vimos que la palabra diezmo no es una invención de la religión. La palabra diezmo o el concepto diezmo o el hecho de dar el diezmo no viene con la religión judía ni con la cultura hebrea. Y sí es una cultura mucho anterior a la cultura hebrea que se hacía entre una especie de respetar a quien era representante de Dios o a la persona que hablaba por Dios, por así decirlo. Bueno, en el Nuevo Testamento en Hebreos, él dice, toma como ejemplo Melquisedec para decir que Jesús es de la orden de Melquisedec. Por eso él es sacerdote, Jesús es sumo sacerdote, el que podía entrar en el santo de los santos para hacer el sacrificio y él era el único digno de hacer eso. Bueno, ahora, Por- claro, vamos a Rafael, Malaquías. Rafael, ¿Ah? Rafael gustaría de preguntar algo, ¿sabes? Está A con la... ver, por favor. A ver, Rafael con la mano levantada, por favor. Rafael, Sí, ¿estás por hola, ahí? Hola, hola, buenas hola. noches. Dios te bendiga. Saludos desde Tapachula, Chiapas, México. Saludos. Qué Dime. gusto, qué gusto saludarlos. Mi pregunta es si el diezmo, y ahí creo que va la explicación, era por ley y hoy en día es por agradecimiento. Ujú. Es, Hoy en es, día por agradecimiento, porque en el Nuevo Testamento ya no se habla del diezmo. Jesús lo menciona, pero Jesús está vivo. perfecto, Sí, Jesús perfecto. está vivo todavía. Cuando Jesús muere, se rompe el velo del templo y ahí hay ya una comunión directa del creyente con Dios por medio de Jesucristo. Perfecto. Entonces, algunas cosas del Antiguo Testamento eh, siguen siendo bíblicas. Hay dos cosas, dos palabras aquí. Bíblicas es uno y, y aplicables son otras. ¿Me Ujú. explico? Estoy Sí, sí, equivocado, sí. me gusta explicación y No, es para que aprendamos, ¿sí? sí. Sí, muchas Eh, gracias. Esa es mi pregunta. Muchas gracias, Rafael. Y yo voy a empezar a hablar un poco encima de lo que tú dijiste. Yo concuerdo contigo, ¿eh? Estás perfecto. Fíjate que estábamos leyendo Hebreos capítulo 7 y yo te voy a recordar lo que leímos en el capítulo 7 versículo 12, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. Y es sobre eso que dice. O sea, como tú también lo dijiste, o sea, cuando cambia el sacerdocio, no tenemos más un intercesor que es del linaje de Leví. Ahora tenemos un otro sacerdote, otro linaje sacerdotal, que es de la linaje de Melquisedec. Y ese representante es Jesús. Entonces Jesús cambia la lógica de lo que nosotros teníamos por correcto o costumbre o normal, por así decirlo. El Antiguo Testamento era obligatorio, era por ley y había un porqué. ¿Cuál era el porqué? Porque la tribu de Leví no había recibido tierras. Perfecto, perfecto. En el Nuevo Testamento no es obligatorio, no hay nada que diga tienes que dar, porque la idea es por agradecimiento o por gracia. Vamos a tocar un poco sobre Malaquías.
Yo sé que a ustedes les gusta hablar sobre cosas que son difíciles de entender. Y está bien, eso es una clase. La clase de teología es eso. Nada de cosas simples. Vamos a ver entonces Malaquías. En Malaquías, vamos a ver aquí, Malaquías, capítulo 3. Ya sé, ustedes siempre miran Malaquías 3:8 o 3:10. Pero yo los invito a que empecemos a hacer la lectura en Malaquías capítulo 2, versículo 17, para que entendamos lo que está pasando. Un paréntesis ahora importante. Hasta el siglo XIII, 1200 por ahí, después de Cristo, la Biblia no tenía capítulos ni versículos. A mí me parece mucho mejor cuando lo leemos sin la idea de separación entre capítulos y versículos. ¿Por qué? Porque es una división arbitraria. Un grupo de teólogos se reunió y tiene la tradición católica, tiene mucha influencia encima de eso. Entonces se dividió Daniel en 12 capítulos en nuestra Biblia, la Biblia católica en 14 capítulos. Y en versículos es mucho mejor para estudiar la Biblia. Es más fácil. Miren en Daniel capítulo 7, versículo 9, y está todo perfecto. Es más fácil. El problema es que cuando fueron hechas esas divisiones, los textos fueron diferentemente organizados. O sea, a veces cuando leemos, por ejemplo, Malaquías capítulo 3, nos parece que lo que va a estar hablando ahí, o la idea principal, está todo en el capítulo 3, pero no es así. Lo importante empieza en el capítulo 2, versículo 17. Esta es la parte que va a hablar sobre cosas. Entonces, Malaquías capítulo 2, versículo 17. No se preocupen, no estamos corriendo. Vamos a leer 3:8 y 3:10 también. Pero para que podamos entender lo que está pasando, Malaquías está haciendo algunas acusaciones. Está trayendo una palabra profética de verdad. Es una palabra que no nos gusta escucharla. Y está hablando en el capítulo 2 sobre los sacerdotes, que son corruptos. Ese linaje sacerdotal de Leví se corrompió. Ellos eran avaros, ellos eran amantes del dinero, eran amantes de las mujeres de sus amigos. Está escrito aquí en Malaquías, después tú lo puedes leer. Hay una acusación sobre la casta sacerdotal, sobre los sacerdotes, sobre quien dirigía la iglesia como un todo. Entonces, las cosas estaban medio torcidas. Entonces, él empieza a hablar y le da con látigo a todos. Entonces, capítulo 2, versículo 17, dice así: ustedes han cansado al Señor con sus palabras. Ustedes han cansado al Señor con tus palabras. Y encima preguntan, ¿en qué lo hemos cansado? ¿En qué dicen? Todo el que hace lo malo agrada al Señor, y el que complace con ellos, y murmuran, ¿dónde está el Dios de justicia? No era solamente los sacerdotes, los sumos sacerdotes y el pueblo de Israel habían cansado al Señor con sus reclamaciones. Porque el Señor solo bendice a las personas que hacen el mal, y los que complacen a ellos son considerados justos y buenos. Y los que hacen la justicia, ¿dónde están? ¿Dónde está el Dios de la justicia? Y es de eso que Dios está diciendo. Ustedes cansan al Señor con ese tipo de palabra. Ahí viene el capítulo 3. El Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto y quien ustedes se complacen. Está hablando de Jesús. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? Versículo 2, 3 y 2. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Versículo 3. Se sentará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas, que estaban diciendo hasta ahora, que son ávaros, son idólatras, son adúlteros. Él va a purificar a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a su justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor, como en tiempos antiguos,
como en años pasados, de modo que me acercaré a ustedes para el juicio. Esa idea de purificará con fuego es con juicio. El fuego, dice así Juan Bautista, vendrá otro que los bautizará con el Espíritu y con fuego, con agua y con fuego. Ese con fuego es con justicia, con juicio. Nos va a purificar a partir o a través de una cosa que no nos gusta pasar. Sí. Estamos en el versículo... Versículo 5. De modo que me acercaré a ustedes para el juicio. Estaré prestos a testificar contra los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Dios estaba diciendo que todas sus acciones estaban mal. No estamos hablando solo de diezmo, no estamos hablando de plata. Malaquías está diciendo al pueblo entero que los sacerdotes eran corruptos y eran adúlteros, que las personas de Judá eran, voy a leer de nuevo, para que tú veas que estoy hablando, versículo 5, de modo que me acercaré a ustedes para juicio. Estaré presto a testificar contra los hechiceros, había hechiceros en el medio del pueblo de Dios, los adúlteros, había muchos, y los perjuros, que cometían perjuria, hablaban injustamente, acusaban injustamente, murmuraban. Contra los que explotan a sus asalariados, los patrones que son injustos, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos. Recuerden que antiguamente, si una viuda debía algún dinero, tú podrías tomarla como esclava. Y niegan el derecho del extranjero, sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Mira la construcción de lo que Malaquías está diciendo. En el capítulo 2, después tú lo puedes leer en casa, está diciendo de los sacerdotes, que son corruptos, que son adúlteros. Y después está diciendo, ustedes dicen, ¿en qué te cansamos? A las personas decían que Dios no era justo, que no cometía justicia, porque supuestamente las personas malvadas prosperaban y los del bien no prosperaban. Dios dice, voy a mandar el juicio y voy a purificarlos y voy a tener un encuentro personal y bastante próximo de las personas que subjugan a los asalariados, no cuidan del derecho de las viudas, ni los huérfanos, ni de los extranjeros. Dios está diciendo que la actitud de ellos todos, de todo lo que hacían, desde el sacerdote al relacionamiento entre las personas, estaba todo mal. Estaba todo mal. Bueno, versículo 6, Malaquías 3:6. Entonces, ¿cuál es el tema principal? El tema principal es Dios diciendo que la actitud de ellos desde la confianza y desde decir o pensar que Dios no era justo, desde subjugar a su asalariado, desde olvidarse de los huérfanos y de las viudas, todo eso estaba mal. O sea, el pueblo se había desviado totalmente de lo que Dios quería que ellos fueran. Bueno, versículo 6. Yo, el Señor, no cambio. El Señor no cambia. Lo que Él dijo en el inicio es lo que vale. Las personas de que cambian. Nosotros de que pensamos que engañamos a Dios. Yo, el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Dios está diciendo, ustedes son perjuriosos, ávaros, adúlteros, corruptos, hablan mal de mí, pero ustedes no fueron exterminados porque yo, el Señor, no cambio. Cuando Dios dijo que los amaría y que son un pueblo suyo, Él cumple la promesa porque Él es fiel. El único que es fiel en cualquier relacionamiento es Dios. Él es fiel. Nosotros no somos fieles. Entonces Él dice, yo soy el Señor, versículo 6, Malaquías 3:16. Yo soy el Señor, no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Versículo 7. Desde la época de sus antepasados, se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Fíjate qué versículo
8 tiene que ver con una respuesta de lo que fue preguntado en el versículo 7, 6 y 7. Hay una narración y Dios está diciendo, ustedes son así, son así, son así. Yo voy a traer juicio, voy a traer condenación encima de todos ustedes. Ustedes no murieron porque yo no cambio. Yo dije que tendría misericordia y dije que vendría un Salvador, que vendría alguien que redimiría todo el universo. Porque fíjate que Malaquías está antes de Jesucristo. Entonces Dios es un Dios justo y Él cumple sus promesas. Entonces Dios está diciendo, miren cómo ustedes son, miren cómo ustedes se apartan. En el versículo 7 dice así, desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no los han guardado. O sea, históricamente ustedes me dan la espalda. Históricamente ustedes no me respetan. Históricamente ustedes no hacen lo que yo digo que tienen que hacer. Entonces, antes de decir o hablar sobre el versículo 8, tienes que ver que el 8 es una especie de una respuesta a una pregunta retórica que hay antes. Dice así, pues ustedes replican, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Porque él dice así, vuélvanse a mí, que yo me volveré a ustedes. Versículo 8, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí, ¿a quién están robando? ¿En qué sentido están robando? ¿En qué sentido está hablando? Él está diciendo, Malaquías, que la nación de Israel no está cumpliendo los preceptos y los mandamientos que fueron entregues a todos sus antepasados. Ahí yo te pregunto, una pregunta que vale 1.000.000 de pesos. Acabamos de leer en Hebreos donde era obligación, era un derecho de obligación que los hebreos pagasen el 10%, o sea, era una ley, era un mandamiento, era una ordenanza. Jesucristo todavía no vino. Estamos hablando del Antiguo Testamento, de la antigua alianza, de los preceptos y bendiciones que Dios le había impuesto al pueblo hebreo. Entonces está diciendo, ustedes desde sus antepasados no siguen mis preceptos, no siguen mis ordenanzas, no siguen mis leyes. Me están robando. ¿En qué sentido? Están robando, están haciendo trampa. Cuando yo era pequeño y todavía vivía en Argentina, jugábamos a la bolita, no sé cómo se dice en los países de ustedes. Y hacer trampa es cuando ludibriamos de alguna manera o cambiamos un poco las reglas o no seguimos las normativas ni las leyes para beneficio propio. Y es exactamente este el sentido que Malaquías dice. O sea, todo lo que habíamos acordado, la obligación que ustedes tenían de traer los mantenimientos para el templo, para que los levitas viviesen, para que ellos tuvieran su vida sostenida por gracia divina, ustedes deberían hacer una cosa, deberían cumplir un mandamiento, seguir una regla, y esa regla que ustedes no están siguiendo. Digo más, versículo 10, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. ¿Entienden lo que está pasando? Porque cuando hay escasez en la casa del Señor, donde se alimentaban no solamente los levitas, que era por ley y por obligación, porque Dios había prometido que los iba a mantener, había muchos también extranjeros y personas que tenían dificultad, que eran alimentadas por los recursos del templo. Entonces, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de alimentos. Entonces, esos alimentos que eran pagos como diezmos, tanto que él dice así, fíjate, en el versículo 10, traigan íntegro el diezmo. No es una parte. Creo que esto ya está bien. Lo que es 10%, o sea, 10% de tu producción, es 10% de tu producción. Trae al templo, porque en la casa del tesoro, en la casa de la alimentación, en la casa donde podemos suplir la necesidad de los necesitados, de las personas que, versículos de arriba, las viudas y los huérfanos, te olvidas de las viudas y los huérfanos. Es sobre eso que está hablando. Entonces, así, traigan por íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Yo no entiendo cuál es la dificultad en eso. Está hablando de alimentos. Alimentos para los levitas, para los sacerdotes y para las personas que dependían del templo, de la bondad del templo.
Am, hmm, ¿Habrá alimento en mi casa? Pruébame en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine tus cultivos, y a las vides los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Ustedes profieren insolencias contra mí, dice el Señor. Y encima preguntan, ¿qué insolencias habemos dicho? Él está hablando, está diciendo sobre cosas y está diciendo que si traen esos mantenimientos y esos alimentos a la casa del tesoro, las otras naciones, los otros lugares van a decir, dichoso es este pueblo. Lo voy a leer de nuevo, versículo 12. Entonces las naciones los llamarán a ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. En última instancia, cuando los mantenimientos estaban en el templo y el templo repartía a los pobres, las otras naciones decían, ese pueblo es un pueblo dichoso, porque las personas son alimentadas. Hay una pregunta por lo que me han dicho. ¿Alguien Bernardo, tiene una pregunta? ¿quiere ¿Ah? preguntar? Sí. ¿Quién va a hacer la pregunta? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Hola, buenas Sí, noches. tengo una duda con respecto a los Dime. diezmos. Es un tema que ha sido muy controversial porque uno así lo ha decidido, porque realmente como hijos de Dios simplemente debemos obedecer sin cuestionar a Dios, aunque el cuestionar nos ayuda a ejercer una madurez espiritual y ir mejorando y poder presentar defensas a quienes demandan de nuestra fe razón. Perfecto. En el pasado, en una de las clases, yo toqué este punto y ya me quedó claro esa parte de donde decíamos que Cristo dice que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, por lo que acaba de mencionar por ahí un hermano, que cuando se rompió el velo del templo, se rompió esa limitante que teníamos como seres humanos de poder entrar a la presencia de Dios directamente. Antes Perfecto. teníamos que hacerlo a través de un sacerdote y cada año y hacer expiación. Ahorita ya es a través de Jesucristo que Él nos da la libertad de poder acercarnos libremente. Me quedó Ujú. claro que hay reglas o mandamientos que eran de manera, se me fue el nombre, que eran, mm, se me fue el nombre, pero eran para cumplir como fiestas, cosas que no eran importantes y otras que sí tienen que ver con razones espirituales y morales. Perfecto. Perfecto. Entonces, esto de los diezmos, a mí me queda claro que es una ordenanza y que no está abrogada y que es para el sustento de el sacerdocio, los que Dios ha llamado para servir, para ministrar. El pastor, como hoy en día lo conocemos, que en la Biblia se le conoce también como profeta o anciano, que es el que trae las nuevas noticias del Evangelio, es el que se encarga de educar, instruir a la gente que no conoce del Señor y prepararnos y hablar de ese mensaje de la salvación. El diezmo es para el sostenimiento de esto. Ha habido ocasiones en que algunos han tomado y han corrompido, han torcido las escrituras para lo que mencionaba hace rato, por lo cual fue desechado la tribu de Leví, porque aman más el dinero que a la Ujú. obra de Dios. Entonces, a mí mi Perfecto. duda es, veía hace un momento que esto lo constituyó, fue fundado por Melquisedec. Ahora aquí es, mi duda fue, Melquisedec en ese momento era una representación de Jesucristo ¿Mm? o, o era un sacerdote, un ser humano, o como, esa fue mi duda, porque todo eso me queda claro, pero se arrastró y se juntó todo y ahí lo planteo. Gracias. Perfecto, Bernardo. Perfecta tu pregunta. Mira, hay dos lineajes de teológicos que dicen. Una afirma que es una representación del propio Jesucristo. Perfecto. Pero en Hebreos dice, este hombre es posible que sea un hombre de verdad. Yo creo, y la mayor parte de los teólogos cree, que se refería a alguien de verdad, un rey de verdad, de una región de verdad, y era sacerdote de verdad. Y con esa misma idea
de que nosotros no sabemos quién le dio el sacerdocio. Y sí, es una cosa de Dios, el propio Dios, que se reveló. De la misma manera, Jesucristo representa este linaje sacerdotal diferente a la que nosotros supuestamente estamos acostumbrados. Perfecto. Entonces son dos cosas diferentes. Entonces ahora, como leí en Hebreos también, cuando cambia el linaje sacerdotal, cambia la ley. Jesús no vino a tirar la ley fuera, él vino a cumplirla. Él es el único que podía cumplirla. Y porque fue el único que la cumplió, fue el único que pudo morir por nosotros y aplacar la ira de Dios que estaba en nuestra cabeza. Entonces ahí está perfecto. ¿Sacada la duda? Óptimo. Porque mira, la mejor parte ahora viene, porque la pregunta que no quiere, la pregunta ahora de 2 millones de pesos bolivianos, 2 millones de pesos bolivianos, bueno, bueno, eso era para el Antiguo Testamento, era ley, era todo más. Y ahora en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar como empezamos la clase de hoy. La clase de hoy yo dije bien claro, el diezmo no salva a nadie. La salvación no tiene que ver con dinero, la salvación tiene que ver con fe. Bueno, segunda cosa voy a decirlo ahora. Los recursos de la iglesia, sí, hoy el pastor o el apóstol, depende cómo ustedes se distribuyen, está todo correcto, no importa, es apenas nombre. Sí, es para que ellos puedan comer, para que puedan tener dignidad y todo más, pero nunca fue y nunca será para lujo. Entonces, si el pastor de tu iglesia, si tú ves que el pastor de tu iglesia tiene una vida digna, porque también no es porque es pastor que tiene que estar mendigando pan y andando con zapato roto, eso no existe. Vida digna, la vida igual a los miembros de tu iglesia. Los miembros de tu iglesia tienen un coche popular, normal, tu pastor también, perfecto. Los miembros de tu iglesia tienen coches normales, tu pastor tiene una camioneta, pero usa la camioneta para llevar alimentos, para llevar hermanos, para llevar ladrillos y adobes para hacer casas populares, está todo bien. Ahora, si los hermanos de tu iglesia, algunos no tienen que comer, no tienen luz eléctrica, y tu pastor tiene un palacio y tiene un coche importado, está mal. Tiene un reloj Rolex que cuesta $50,000, está mal. Entonces, tenemos que hablar las cosas en serio, o sea, de verdad. El diezmo no te da la salvación. Perfecto, perfecto. No es más obligatorio. Perfecto, perfecto. El diezmo hoy, o en los días actuales, o en el Nuevo Testamento, no está con el nombre de diezmo. Pero es peor, y te lo pruebo. A ver, acompáñenme en Hechos capítulo 4. Te voy a resumir lo que es la contribución. En Hechos capítulo 4, a ustedes les va a gustar. Hechos capítulo 4 y versículo 32, para que entiendas más o menos cómo funcionaba antiguamente. Hechos capítulo 4 y versículo 32 dice así, en una comunidad de fe que estaba empezando. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Mira qué profundo eso. Todos eran de un solo sentir y de un solo pensar. O sea, todos sentían la necesidad de todos y todos pensaban de la misma manera. No es justo, no es posible que en una comunidad cristiana existan personas que tienen mucho y personas que son nuestros hermanos en Cristo y cuerpo de Cristo que no tengan nada. No es justo ni coherente que personas coman bien y que hermanos de nuestra iglesia no tengan que comer. Entonces empieza diciendo así, una comunidad cristiana tiene que tener esto. Todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie, que en hebreo es nadie, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Entonces vamos a hablar claramente. En el Nuevo Testamento no hay diezmo. No, lo que hay es generosidad, lo que hay es equidad, lo que hay es igualdad. No tiene sentido en una congregación donde se dice, o en una iglesia donde se dice que Dios es el cabeza, que Jesús es el cabeza, que el Espíritu Santo está dentro de todas las personas, donde hay alguien que tenga 5 casas
y hay hermanos que viven en la calle o que duermen en el campo, que no tienen un lugar para reposar su cabeza. Por eso dice que nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, está hablando de sus posesiones como un todo, sino que las compartían. Versículo 33, 4 y 33. Estamos en Hechos. Los apóstoles, a su vez, con gran poder, seguían dando testimonio de la resurrección de Jesucristo. La gracia de Dios se derramaba abundantemente sobre todos ellos. O sea, todos tenían el mismo pensamiento, un mismo corazón, un mismo sentimiento. Nadie pensaba que esto es mío y no voy a compartirlo con nadie. Y los apóstoles, ¿qué hacían? Predicaban. Eso es lo que ellos hacían. Predicaban y traían la palabra de Dios. Versículo 34. Pues no había ninguna necesidad en la comunidad. ¿Por qué no había ninguna necesidad en la comunidad? Quienes poseían casas o terrenos los vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. Ya sé lo que estás pensando. Es mejor el diezmo. Esta era la cultura de la iglesia primitiva, de la primera iglesia, de la primera comunidad eclesiástica, donde los apóstoles eran los pastores. Mira qué peor, fíjate que versículo 35. Y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera a cada uno según su necesidad. No es voy a entregar porque eres mi amigo o porque somos amigos o porque eres parecido conmigo. Es según su necesidad. Si tú tienes 5 hijos, necesitas más cosas de quien tiene un hijo solo o no tiene hijos. José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban de Barnabé, que significa consolador, versículo 37, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Mira cómo está claro, queda claro, que hasta el linaje sacerdotal de Leví era obligatorio llevar 10% porque era para mantener a la tribu de Leví que no había ganado herencia de tierra. En el Nuevo Testamento, cuando es una nueva orden sacerdotal de la orden de Melquisedec, donde Jesús es el representante, cambió el sacerdote, cambió la ley. Ahora no es más obligatorio dar 10%. Ahora es obligatorio que ninguno de tu congregación pase hambre. Ahora es obligatorio que ninguno de tu congregación, de tu iglesia, pase frío. Es inconcebible en un ambiente donde Cristo es la cabeza. Es incoherente, inconcebible que hermanos pasen frío, que hermanos pasen hambre, que hermanos estén enfermos y nadie los lleve a un médico, que hermanos no tengan luz porque les han cortado, que hermanos no tengan trabajo y nosotros no los ayudemos. Fíjense cómo cambia la mentalidad. Hasta entonces, el Antiguo Testamento era obligatorio 10%. Ahora, en el Nuevo Testamento, es generosidad. Es entender que nada es mío. Nosotros, los cristianos, nos encanta decir que nuestro tesoro está en el cielo. No veo la hora de estar con Jesús, de vivir con Jesús en el paraíso. Este mundo es de pecado. Pero curiosamente, nos encanta vivir en este mundo de pecado. Nos encanta tener 2, 3, 4 casas, mejores coches, mejores ropas. Nuestro pensamiento, nuestra idea, nuestro corazón no está en el cuerpo de Cristo, no está en la comunidad, no está con esa idea de la iglesia primitiva. Con eso también no estoy diciendo que tú tienes que vender tu casa y dar a la iglesia. No es eso. Eso es como la iglesia primitiva se empezó a mover y cómo empezó a quedar claro que ahora la idea principal no era la obligación, y sí la generosidad. Entender que Dios te dio. Voy a hacer otro paréntesis. Nosotros afirmamos que todo lo que poseemos, Dios nos dio. Amén. Creo que todos piensan eso. Creo que cristiano piensa en eso. Si tú dices, no, lo que yo tengo es porque yo lo conquisté, porque yo soy inteligente, porque yo. Cuidado, cuidado. Todo lo que poseemos, Dios, porque Él es bondadoso, porque Él es un Padre genial, es un Padre amoroso, Él nos da la capacidad,
la inteligencia, la creatividad, la capacidad de percibir cosas, de ser un buen empleado, de ser un buen patrón, y todo lo que hacemos prosperamos y Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque si tenemos en principio la generosidad, nuestras acciones se multiplican a 1000 por una. Porque nosotros no lo hacemos pensando en multiplicar, lo hacemos porque entendemos que Dios es tan gracioso, nos dio una cosa tan grande, tan maravillosa y tan inestimable, sin poder pagar, que para nosotros dinero es eso mismo. Una de las visiones de cuando pensamos en el cielo es que en el cielo las calles son de oro. Ya escucharon el film. Lo habrán escuchado porque eso está en la Biblia. Las calles son de oro. Pero fíjate que tú no prestaste atención. En el cielo, las calles son de oro. ¿Sabe lo que quiere decir? Lo que hoy actualmente para nosotros es muy precioso y a veces matamos y morimos por causa del oro, en el cielo es piso, es nada, es cosa para caminar encima, no tiene valor. Esas cosas de este mundo no tienen valor. Cuando, cuando el profeta ve esa cosa en el cielo, él va a decir, bueno, las calles son de qué? ¿Qué es lo más precioso que hay acá? El oro. Entonces las calles son de oro, el mar de cristal. Fíjense que cuando entendemos que todo es de Dios y todo es para Dios, nosotros tenemos el principio de la generosidad y es eso lo que Jesús quiere que aprendamos. Bueno, te invito a que leamos el último pasaje. En 2 Corintios, capítulo 9. 2 Corintios, capítulo 9, nos va a dar una idea de cuál es la manera de contribuir en la iglesia. Y sí, la contribución es para la necesidad del templo, la necesidad de los hermanos, la necesidad del pastor. Todo pastor es digno de su salario. El que lleva la semiente, el que lleva la palabra, el que lleva la predicación, tiene que tener la dignidad para cuidar de su familia, de su salud. Está todo perfecto. Es parte de la idea de generosidad de entender el cuerpo de Cristo. O sea, no es porque es pastor que tiene que pasar hambre, porque es misionero tiene que pasar hambre. Tiene que tener dignidad, tiene que tener una buena casa, un buen coche, alimentarse, así como todos los cristianos de la comunidad cristiana. Bueno, para que no quedemos solo en mi manera de pensar, vamos a 2 Corintios, segunda carta de Corintios, de Pablo a Corintios, capítulo 9. Ahí tú me dices qué piensas sobre cómo se debe ofrendar o diezmar. 2 Corintios capítulo 9, versículo 1, dice así. No hace falta que les escriba acerca de esta ayuda para los santos, porque conozco a la buena disposición que ustedes tienen. Esto lo he comentado con orgullo entre los macedonios, diciéndoles que desde el año pasado ustedes, los de Acaya, estaban preparados para dar. El entusiasmo de ustedes ha servido de estímulo a la mayoría de ellos. Versículo 3. Con todo, les envío a estos hermanos para que nuestro asunto no os resuelte vano nuestro orgullo por ustedes, sino que estén preparados, como ya he dicho, que lo estarían, que estén preparados a donar, a dar dinero, a dar ofrenda, a dar recursos. No estamos hablando de cereales, como yo escuché a algunos hermanos mencionar, el diezmo era antiguamente en comida. Sí, en el Antiguo Testamento. Pero aquí está hablando de dinero, recurso a las personas que necesitan. Cuando leemos en Hecho, está hablando de dinero, vender terreno, vender propiedades, es dinero. Yo no vendía un terreno por zapallos, por pepinos, era por dinero. Bueno, versículo 4. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y los encuentren desprevenidos. O sea, yo les dije a los macedonios que ustedes nos iban a hacer una ofrenda y ahora preparen esa ofrenda. Que no sea que cuando lleguemos ustedes no estén con ese dinero en manos. En ese caso nosotros, por no decir nada de ustedes, nos avergonzaríamos por haber estado tan seguros. Versículo 5. Así que me pareció necesario rogar a estos hermanos que se adelantaran a visitarlos y completaran los preparativos para esa generosa colecta que ustedes habían prometido. Hablando de dinero de nuevo. Entonces,
estará lista como una ofrenda generosa y no como una tacañería. Ustedes van a ofrendar, entonces ofrenden de manera generosa, no tacaños. Y ahora es la mejor parte, versículo 6. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno, lo voy a repetir, versículo 7 tú lo tienes que memorizar. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Lo voy a leer de nuevo porque me encanta este versículo. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no lo que es obligatorio, no lo que te dice el pastor, no lo que dice la iglesia donde frecuentas, lo que tu corazón tú dices. Y si tu corazón es generoso, tu ofrenda o tu diezmo, si prefieres, va a ser generoso, porque donde está tu corazón está tu tesoro. Bueno, lo que has decidido en tu corazón, no de mala gana, no es para donar de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde entre ustedes. Como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. Versículo 10. El que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Esta parte es para los pastores, específicamente. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 10. El que le suple semilla, el que da semilla, el que mantiene dando semillas, al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Tú eres bendecido, tú tienes dinero que Dios te da para que tú seas generoso. No es porque tú eres un hijo privilegiado. Dios te da para que tú des. Generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Versículo 12. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple la necesidad de los santos, sino también redunda en abundantes acciones de gracias a Dios. En efecto, al recibir esta demostración de servicio, ellos alabarán a Dios por la obediencia con que ustedes acompañan la confesión del Evangelio de Cristo y por su generosa solidaridad con ellos y con todos. Además, en las oraciones de ellos por ustedes, expresarán el efecto que les tienen por la sobreabundante gracia que ustedes han recibido de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. ¿Se dan cuenta? Que es diferente. En el Nuevo Testamento, cuando la ley es el amor, donde la regla es la generosidad, ser generoso resulta en acciones de gracia. Yo voy a finalizar, porque ya estamos se nos fue la hora. Yo voy a finalizar contando un testimonio. Yo conozco una familia de misioneros, padre, madre y 2 hijos. Y en un día no tenían nada para comer. No es una historia triste, no se preocupen. Es una historia que nos tiene que emocionar de una buena manera. Entonces el padre de la familia, el misionero, llamó a la familia entera acerca del mediodía y dijo así a sus hijos y a su esposa. No tenían nada para comer. Vamos a orar y agradecer a Dios por su bondad y porque Él siempre está con nosotros y nunca nos hace o nos deja faltar nada. No estoy diciendo de alguien que está viniendo al mercado, ni de alguien que tiene mucha comida en su despensa. Estoy diciendo de alguien que no tiene que comer y tiene 2 hijos y una esposa. Y él dice, vamos a agradecer a Dios porque Él es bondadoso y siempre nos suple
y nunca nos deja faltar nada. Una media hora después, alguien golpea en la puerta y dice, mira, Dios me dijo o me mandó a que les trajera esto. Y les trajo un montón de alimentos. Ese pastor, ese misionero, agradeció a la persona, se abrazaron, lloraron, cerró las puertas y les dijo, les había dicho que Dios nunca nos deja faltar nada. Y es exactamente sobre eso que ese texto de 2 Corintios dice. Cuando estas personas reciban esa generosa ofrenda, van a rendir gracias a Dios, porque se van a sentir agraciados, tocados, abrazados, recordados por Dios a través de sus ofrendas. Y es por eso que a veces Dios suple y da mucho dinero a algunas personas, porque esas personas aman a Dios y no al dinero. Y ellos alaban a Dios y no a las cosas que el dinero les da. Y es por eso, es exactamente por eso que la idea del Nuevo Testamento es generosidad. Dios ya te dio. O sea, si tú empiezas a pensar, pero el diezmo es del bruto, de lo líquido, de lo que me sobra o de lo que gano, cuando empiezas a pensar de esta manera, no entendiste la generosidad, no entendiste la idea, no entendiste lo que el Espíritu Santo está haciendo dentro de tu corazón. Hoy en día, el diezmo no es obligatorio, pero la generosidad sí, el amor al prójimo sí, el intentar que tu pastor tenga una vida digna sí. Siempre que pensamos en una comunidad cristiana, no podría, en la misma frase, no podría existir la palabra hambre y cristianos, hambre y niños, hambre y huérfanos, frío y ancianos. Esas palabras no combinan donde está el Espíritu de Dios y donde hay una familia cristiana. Creo que ese tema se nos fue largo, pero si tú piensas un poco, vas a entender lo que nosotros hicimos. Hicimos un contexto histórico de dónde viene la idea del diezmo, cómo se pensaba en el diezmo en el Antiguo Testamento y cómo se piensa en el Nuevo Testamento. Sí, no está escrito, es obligatorio, porque esa es la principal discusión entre las personas, entre los cristianos. El diezmo era obligatorio en el Antiguo Testamento, pero no es obligatorio en el Nuevo. No, porque en el Nuevo Testamento es obligatorio que tú veas a tu hermano, que lo veas. Hay una película, y también eso yo voy a adelantar un poco de una de las preguntas que hicieron. Solo voy a recordar que todas las otras preguntas que hicieron las voy a responder entre mañana y pasado mañana. Yo sé que mucha gente cree que los audios son muy largos, es simplemente solo no escuchar. Y si te molesta que el WhatsApp haga el ruido de informaciones, se puede ponerlo como mudo, para que no te moleste. Hay una película llamada Avatar. Bueno, hay una expresión que ellos dicen I see you, o sea, veo-se o te veo. Y es eso que nos falta en nuestras comunidades cristianas, que podamos ver a las personas que están en nuestra iglesia, que podamos verlos de verdad, no solamente por encima, por arriba, que podamos conocer a cada uno de nuestros hermanos. No sé cómo es en América como un todo, pero acá en Brasil hay un costumbre que entre los predicadores, es decir, dile a tu hermano, Dios te va a bendecir hoy. Dile a tu hermano, no entristezcas tu corazón. Dile a tu hermano, mucha gente pasa mucho tiempo diciendo cosas a sus hermanos. Sería interesante que de aquí para adelante podamos darnos vuelta y mirar a nuestro hermano y así, y dile, tienes luz, tienes mantenimientos, tus hijos están estudiando, tienes zapato, tienes trabajo, porque esta es la idea del cristianismo. Esta es la idea de una comunidad que representa a Cristo. Esta es una idea de la comunidad que es el cuerpo de Cristo, donde todas las partes del cuerpo son importantes de la misma manera. ¿Alguna duda? Creo que no, ¿eh? Espero que de alguna manera podamos haber sido útiles para ustedes y que se den cuenta que el dinero
no es el problema. El amor al dinero es el problema. El diezmo no es el problema. El preocuparte por qué tienes que dar 10% de los 100 que Dios ya te dio es el problema. Tú como pastor, tomar el diezmo y no respetar a los hermanos es el problema. Y no tener tu sueldo y comprar las cosas con ese sueldo. Yo conozco pastores que ganan normal, no una miseria ni tampoco salarios millonarios. Normal, lo digno, lo justo por el trabajo que hace. Y son administradores y guardan dinero y despacio empiezan a pagarle cuotas de un terreno después de 5 o 6 años, empiezan a colocar una piecita de que un baño y van a lo largo de 15, 20, 30 años, tienen su casita y su coche y está todo perfecto. Está todo perfecto. Y yo quiero que mi pastor esté bien y que tenga un buen coche, pero yo quiero que los hermanos, mis hermanos de fe, también tengan coche, que no pasen hambre, que no pasen frío, que no tengan dificultad, que no vivan en una casa que no tiene luz, que no tiene agua. ¿Entiende? Ese es el principio del Nuevo Testamento, el principio del amor al prójimo, del amor a tu hermano. Juan dice, ¿cómo tú puedes decir que amas a Dios que no ves y no amas a tus hermanos que ves? ¿Cómo puedes decir que haces parte de una comunidad de fe del cuerpo de Cristo si no te molesta que hermanos que están contigo estén pasando necesidad? Entonces, no es obligatorio el diezmo. Es obligatorio que nadie pase necesidad en tu comunidad, en tu barrio, en tu familia. Hay mucha gente que no ayuda a sus parientes porque estoy dando el diezmo en la iglesia. Es una ofrenda, pero es tu pariente, es tu sangre, son tus hermanos, es tu padre. Honra a tu padre y tu madre antes de querer tener 5 o 6 casas. Ayuda a pagar el alquiler de tu madre, de tu abuela, de tu abuelo. Eso es el cristianismo que está fundado en la nueva orden de Melquisedec, en esta orden donde no es obligatorio, es de corazón, porque Jesús no fue obligado a dar su vida, Él la dio, Él escogió, Él optó por darse por cada uno de nosotros, por entregarse por cada uno de nosotros. Y tendríamos que hacer lo mismo. Bueno, no voy a ocupar más el tiempo de ustedes. Nos vemos la próxima clase, que es el próximo miércoles, y a lo largo de mañana y pasado mañana voy a responder a todas las preguntas, y si surgen otras preguntas, mándame por WhatsApp, que si las sé, te las respondo. Que Dios los bendiga a todos. Es siempre un gusto estar con ustedes, es siempre enriquecedor poder escuchar sus preguntas, sus colocaciones, como lo hicieron, y eso hace que la familia de Cristo sea cada vez más constante y fuerte. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, Samuel. Bendiciones a todos. Hasta miércoles. Hasta el miércoles.